Mi nombre es Martín Gali, soy ingeniero agrónomo, asesor en el centro norte de la provincia de Santa Fe. También soy coordinador técnico de APSE y miembro de la regional APRESID de Villa Trinidad. En esta zona en particular tuvimos un desafío que antes no habíamos tenido, que es la presencia de Dalvulus maidis junto con la siembra de maíz tardío, ¿no? Esto viene de un adelantamiento en la detección de la plaga de unos 60-80 días si comparamos con lo que fue la campaña pasada. También hubo mucho maíz temprano, que eso traccionó a que encontremos de manera anticipada la presencia de la plaga en la zona. Nos generó mucha incertidumbre sembrar maíz tardío con la presencia de Dalvulus, pero bueno, con monitoreo, con gestión de la plaga y con tratamientos químicos cuando fue necesario, hoy lo que vemos a campo son maíces espectaculares, con muy baja sintomatología, que no llega al 1%, y también otro factor que fue relevante en la campaña es que la infectividad o la aportación de esa población de Dalvulus maidis era muy baja. En esta zona siempre se mantuvo entre el 0 y el 3% de la población portadora de espiroplasma. Dentro de las recomendaciones de esta campaña, que atravesó toda la campaña de maíz, fue hacer foco en el monitoreo. El monitoreo de cultivo, pese a que es una plaga que no tiene umbral, es fundamental, es un vector de enfermedades, con lo cual empezamos primero con monitoreos estratificados. Eso significa aprovechar cierta característica que tiene la plaga de ingresar a los lotes por el borde. Hicimos estaciones de muestreo, estuvimos monitoreando de a 200 plantas en estaciones de 50, en vegetativo temprano, haciendo foco en adultos de chicharritas migrantes que venían a nuestro lote. Después, a medida que fue avanzando la fenología del cultivo, seguimos haciendo monitoreos. A esos adultos les sumamos muestreos de hojas para ver cómo venía el tema de ninfa. Y después, a medida que fue avanzando, también fuimos cosechando chicharritas para mandar a hacer estudios de PCR, de infectividad. Bueno, todo eso fue el manejo. En algunos lotes fue necesario hacer una estrategia de control químico. Esa estrategia también va de la mano de que cada insecticida tiene un objetivo particular, ya sea para adultos o para ninfas o en algún estadio fenológico en particular. Armando esa estrategia, el productor hoy se encuentra con un cultivo que, vuelvo a repetir, no llega a tener un 1% de plantas con síntomas de achaparramiento y una expectativa de rinde muy buena, pese a haber cumplido con ese desafío de convivir desde la siembra hasta ahora con la presencia de la plaga. Bueno, es difícil saber cuándo aplicar para el control de Dalvulus porque, como mencionaba, es un vector, los vectores no tienen umbrales, pero siempre hay que salir de esa lógica de veo una chicharrita y ya me asusto y tengo que tomar una decisión de control. Así que en base al monitoreo, en base a los datos de la Red Nacional de Dalvulus, en base a las trampas pegajosas que yo ponga en el lote y a las observaciones que vaya haciendo, voy a ir generando más o menos una idea y en base a eso tomaré una decisión de control. No es fácil tirar un dato, un número de cuánto tengo que esperar para aplicar, pero siempre estamos hablando de poblaciones de menos de una chicharrita por planta. Nos van a permitir a nosotros lograr un piso de rendimiento aceptable, evitar aplicaciones innecesarias o muchas aplicaciones y bueno, y a su vez que las herramientas que utilice vayan a funcionar. Bueno, siempre que hablamos de Dalvulus maidis hay que tener la estrategia previo a la siembra del maíz, ¿no? Armar la estrategia de aplicación en base a, bueno, monitoreos previos que uno viene para sondear cómo viene la situación de la población en la zona. La Red Nacional nos da el termómetro a nivel regional. Nosotros eso lo tenemos que bajar a nivel de lote, estar viendo cómo viene y en base a eso armar una estrategia. Vuelvo a repetir que cada insecticida tiene una performance, un posicionamiento particular. En el caso de los insecticidas biológicos son una herramienta muy buena. A veces la podemos utilizar solos o a veces los podemos utilizar acompañados por un químico en caso de necesitar volteo, por ejemplo, de adultos de chicharrita. Son complementarias, vienen a ayudar, vienen a aportar también un buen control residual con ninfas. Lo que hay que estar atento es que, bueno, averiguar al productor de cada uno de estos insecticidas cuál es el momento más oportuno para aplicar, cuál es el beneficio que voy a obtener utilizando esa estrategia y en base a eso armar la estrategia. Bueno, mi nombre es Alejandro Vera,
soy técnico investigador de la sección Zoología de la Estación Experimental Obispo Colombre. La situación del cogollero frente a la tecnología BIP3A es diferencial hoy en Argentina. Es importante entender que estamos en un cambio de susceptibilidad, de las cuales se está comportando de manera diferencial en lo que es el litoral, NEA, NOA, como en el centro de Argentina. Sin embargo, como otros cambios de susceptibilidades que tuvimos con otras plagas, es de esperar que en los próximos años todo se polarice, que de alguna manera todo se vuelva igual. Sin embargo, la fuerte incidencia comenzó en Bellavista, en Corrientes. Es ahí la primera detección del cambio de susceptibilidad. Después vimos algo en el norte de Santa Fe, Reconquista, también una alta incidencia del cogollero sobre tecnología BIP. Sin embargo, hay zonas, por ejemplo, en el NOA, que estaba muy tranquilo, que su incidencia era baja. Sin embargo, la semana pasada, en todo lo que es la zona de Toloche, vimos alta incidencia sobre espiga, que de alguna manera nos preocupó porque Spodoptera frugiperda comenzó a cambiar su hábito bioecológico, comenzó a atacar la espiga. Sin embargo, para los técnicos, investigadores y productores en general, es importante entender que este cambio de susceptibilidad es diferente de acuerdo a la provincia de Argentina. El comportamiento dentro de las biotecnologías es importante diferenciarlo. ¿Por qué? Porque en el cultivo de maíz lo que se hace sobre todo es piramidar, que no es otra cosa que superponer proteínas que son bioinsecticidas. Entendemos que la proteína más importante es la BIP3A, que es la que nos trae hoy a Villa Trinidad y es el tema de discusión. Sin embargo, existen las CRE que históricamente estuvieron, pero dentro de lo que son las familias de las CRE es importante entender que son diferenciales. No es lo mismo las CRE del grupo 1, que fueron vulneradas hace más de 10 años y que en muchos casos, como la CRE 1AB, no es específica para cogolleros, sino para Diatrea saccharale, es importante entender eso, que no es lo mismo. Sin embargo, hay otra proteína muy poderosa, como es la 2AB2, que la encontramos presente mucho en lo que es un Pro4, en lo que es un Trecepta, en lo que es un PowerCore Ultra, que de alguna manera como CRE sigue traccionando. ¿Por qué? Porque se activa en un sitio de acción que es diferencial. Entonces, el desafío que tenemos nosotros desde el cambio de susceptibilidad hacia adelante es ver cómo se comportan los diferentes apilamientos de proteínas y en las distintas regiones. Lógicamente, en las regiones de donde vengo yo, el NOA como el NEA, donde la incidencia es muy alta, estas tecnologías tienden a quebrarse rápidamente. Sin embargo, en lugares como la zona centro, la zona núcleo de Argentina, de las cuales los ciclos son mucho más cortos, ese cambio de susceptibilidad se proyecta que va a ser mucho más paulatino. Lo más importante de este tipo de jornada y de espacio es el intercambio con los técnicos. Si bien en el caso mío vengo del NOA, específicamente de Tucumán, el tema de la red nacional, el tema de los proyectos de alguna manera nos acercó con los técnicos del lugar y comenzamos a entender diferentes problemáticas, a pesar que hay un punto que nos une en común, que justamente es el manejo, en este caso de Dalvulus maili o de Spodoptera frugiperda. Sin embargo, lo más valioso es poder intercambiar experiencias. Podemos recorrer lugares, podemos ver los maíces que verdaderamente no han sido afectados por el complejo de achaparramiento, vemos su altura, vemos su llenado de grano, lo que es un indicativo de alguna manera que nos está diciendo que la aportación de enfermedad llegó tarde, fuera del periodo de susceptibilidad. Sin embargo, también cuando comenzamos a recorrer los maíces, las diferentes tecnologías, comenzamos a ver que BIP, por lo menos en este lugar, sigue traccionando. No vemos el cambio abrupto de susceptibilidad, sobre todo cuando lo comparamos con un refugio o un maíz que no tiene tecnología, que sí lo vemos afectado con el tema del cogollero. Entonces, este espacio lo fundamental es poder crearle en la cabeza del técnico, del productor, la conciencia de ocuparse, no de preocuparse, sino de ocuparse. Y la ocupación viene a partir del monitoreo, viene a partir de una decisión de manejo que tenga timing, porque lo más importante es producir maíz. Entonces, el aprendizaje que se consiguió en los últimos 3 años es que sí es posible producir maíz, pero sí tengo que basarme en una serie de estrategias para poder concretarlo. Como cualquier plaga, el monitoreo es un punto que es crucial. En el caso de Spodoptera frugiperda, me atrevería a decir que el umbral, la escala de Davy, es uno de los umbrales más respetados en el mundo por su exactitud y por su correlación de severidad con tamaño de oruga. Entonces, la escala de Davy es un monitoreo que yo lo tengo que aplicar. Tendría que hacer estaciones por lo menos de 20 plantas consecutivas, evaluar incidencia, o sea, la presencia del gusano dentro de lo que es el cogollo, pero también su severidad. Si una severidad inicial de 1, 2, 3, si una severidad intermedia, que es cuando comienza a comer epidermis 4, 5, 6, o si verdaderamente el cogollo comenzó a consumir y tener un daño muy importante de 7 a 9. Entonces, de premisa importante poder aplicarle Davy dentro de lo que es. ¿Y qué me va a permitir eso? Poder tomar una decisión acertada en timing.
¿Y cuál es la decisión? Es el umbral justamente que existe para Spodoptera frugiperda. El umbral de acción de Spodoptera frugiperda es un 20% de 2,3 y no es caprichoso. ¿Por qué? Porque me está diciendo que es una lesión inicial y que lo está comiendo una oruga de menos de 1,5 centímetros. Si yo hago intervenciones con tamaño de oruga de menos de 1,5 centímetros, mi eficacia de control van a ser arriba del 90%. Van a ser muy eficientes. ¿Cuál es el problema? Que siempre llego tarde y que siempre estoy por arriba del umbral. Entonces le empiezo a pedir al producto químico una respuesta de eficacia por encima de lo que me puede dar. ¿Qué es lo más importante? Existen nuevos activos, hay muchas moléculas. Tengo muchos productos hoy para controlar cogollero. ¿Cuál es el desafío? Rotación de modo de acción. A pesar que hay productos que históricamente lo usamos en forma muy incisiva y lo estamos presionando, es importante que lo rotemos, porque si nosotros rotamos productos le estamos dando perdurabilidad a la tecnología, en este caso a que el insecticida dure más tiempo. Entonces, a diferencia de Dalvulus maides, que su eficacia de controles no son tan elevadas, en el cogollero, si lo hago en tiempo y forma, tengo muchos productos para controlarlo en forma muy eficiente. Mi nombre es Luis Marosi, soy de Villa Trinidad, pertenezco a la empresa Topul Drones Agrícolas. Bueno, nosotros vinimos a presentar el Agras T100, el dron más grande del mercado, y vinimos justamente a demostrar la calidad de aplicación que se puede lograr con esta tecnología con su correcto uso. Nosotros en la jornada se estuvo tratando mucho lo que es Diabolus maides. Justamente esta tecnología nos permite tener un correcto control de lo que es esta plaga, porque se puede atacar en tiempo y forma con un tamaño de gota a la cual nosotros podemos controlar, con una cantidad de principio activo, que eso hace una aplicación muy eficiente. Yo soy Matías Apestegui, trabajo en Corteva en el área de agronomía para protección de cultivos en el norte de Argentina. Hoy estamos en la jornada de REM en Villa Trinidad, donde vinimos a ver diferentes alternativas de manejo para lo que es Dalvulus maides y Spodoptera frugiperda en el cultivo de maíz. Creo que fue una jornada sumamente rica, no solo por el número de asistentes y por los disertantes que son expertos en el tema, sino porque se dio un muy buen intercambio, mucha atención y respeto por parte de los participantes, y a nosotros nos sirvió un montón para entender un poco la dinámica de estas plagas a nivel local y poder ver un poco de los ensayos que se estuvieron realizando a campo durante esta campaña. Siempre es valiosísimo tener la visión local y poder intercambiar con expertos como Martín o Alejandro del Obispo Colombres. Buenas, mi nombre es Juan Manacero, pertenezco al área de servicio técnico de Syngenta para la región de Santa Fe Norte. Yo creo que este espacio es muy bueno, el intercambio para enriquecer la información con respecto a las plagas y manteniendo referentes como son Ale Vera y Martín Galis presentes en la jornada.